En todo el mundo, los antiguos sitios megalíticos desafían nuestra percepción de la historia humana. Desde Stonehenge hasta las pirámides de Giza, pasando por las estatuas Moai de la isla de Pascua y la pirámide del Sol en Teotihuacán, estos sitios nos obligan a repensar de lo que fueron capaces nuestros antepasados, y si los hechos contenidos en nuestros libros de historia podrían no decir toda la historia de nuestro pasado. En medio de la interminable extensión del Océano Pacífico, en Micronesia, se encuentra un sitio megalítico tan inexplicable y misterioso como cualquiera en la Tierra. Un sitio que ha sido un caldo de cultivo de leyendas y secretos durante siglos. Y sin embargo, a pesar de su estatus como uno de los sitios antiguos más enigmáticos y únicos del mundo, la mayoría de las personas probablemente nunca hayan escuchado el nombre de Nam Madol. Quizás haya una buena razón para esto. La isla micronesia de Pohnpei está realmente en el medio de la nada. Frente a sus costas hacia el este se encuentran más de 5.000 millas de mar abierto hasta llegar a California, mientras que al oeste otras 2.500 millas de océano hasta Manila en Filipinas. La isla en sí es pequeña y en su mayoría insignificante. Apenas 13 millas de terreno inhóspito de punta a punta, cubierta de espesas selvas y manglares, con una empinada montaña que se eleva en el medio. Sin embargo, a pesar de su ubicación remota y su terreno inhóspito, Pohnpei alberga los restos de la arquitectura megalítica en una escala sin precedentes en Micronesia. En las aguas poco profundas frente a su costa este, se encuentra un complejo de piedra insondable. 92 islotes artificiales construidos sobre un arrecife de coral en un área de 1 milla de largo, todos conectados por una elaborada red de canales revestidos de piedra. Estos canales de piedra le dan al lugar su nombre, Nam Madol, que se traduce como dentro de los intervalos. En tiempos más modernos, a Nam Madol se le ha dado otro nombre, la Venecia del Pacífico. No es difícil de ver el porqué. En todo el complejo hay una serie de estructuras increíbles hechas de enormes piedras de basalto, paredes de hasta 58 pies de alto y 17 pies de espesor. Columnas y edificios hechos de piedras que pesan entre 5 y 50 toneladas, apiladas en la manera en que uno podría construir una cabaña de troncos. Sorprendentemente, se ha estimado que se utilizaron más de 750.000 toneladas de piedra en la construcción del sitio. Como dijo David Childress, quien realizó varias investigaciones en Nam Madol en las décadas de 1980 y 90, todo el proyecto es de una escala tan enorme que fácilmente se compara con la construcción de la Gran Muralla China y la Gran Pirámide de Egipto, en cantidades absolutas de piedra y mano de obra empleada y el gigantesco alcance del sitio. Sencillamente, Nam Madol es, sin duda, uno de los yacimientos megalíticos más asombrosos de la Tierra, y de hecho, el único construido sobre un arrecife de coral. Pero, ¿quién podría haber construido algo así? En los tiempos modernos, la datación por carbono realizada en los megalitos de piedra en el sitio sugiere que la construcción de Nam Madol comenzó alrededor de 1180 después de Cristo, lo que lleva a la conclusión de que Nam Madol fue construido por la dinastía Sodeleur, que gobernó la isla de Pohnpei en ese momento. Según esta teoría, cuando los Sodeleurs fueron derrocados a fines del siglo XVII, el sitio fue abandonado, dejando las misteriosas ruinas que permanecen hasta el día de hoy. Y sin embargo, estudios adicionales realizados en el sitio indican que el asentamiento más antiguo se remonta mucho más allá de 1180 después de Cristo, hasta el siglo II a.C., o tal vez incluso más allá. Quizás el misterio de Nam Madol va muchos años más allá de la dinastía Sodeleur. Si Nam Madol fue construido hace 1000 años por la dinastía Sodeleur, surge una simple pregunta: ¿cómo lo hicieron? En primer lugar, no existen canteras de piedra en las inmediaciones del sitio, lo que significa que las enormes piedras de basalto que componen Nam Madol deben haber sido transportadas allí desde otro lugar. ¿Pero cómo? La isla de Pohnpei es demasiado accidentada para cruzar con piedras, lo que significa que, ya sea que los constructores de Nam Madol consiguieran las piedras de la isla o de otra pequeña isla en algún otro lugar de la zona, tendrían que haberlas transportado a través del océano hasta el lugar. Inicialmente, algunos proponen que podrían haber hecho esto utilizando balsas de bambú, una teoría que se invalidó rápidamente cuando se consideró el peso de las piedras utilizadas en Nam Madol.
De hecho, en 1995, un especial de Discovery Channel sobre Nammadol intentó usar balsas de bambú para hacer flotar piedras que pesaban 1 o 2 toneladas, solo una fracción del tamaño de las que se usaron en la construcción del sitio. Pero las balsas se hundieron rápidamente. Pero digamos, por el bien del argumento, que los constructores de Nammadol pudieron llevar las enormes piedras de basalto al sitio, ya sea con balsas o por otro método desconocido. Esto todavía no explica cómo las piedras fueron levantadas y apiladas en edificios, paredes y canales por personas que ni siquiera tenían poleas o palancas u otros avances tecnológicos modernos. Incluso hoy en día, levantar una piedra de 50 toneladas es una gran empresa que requiere una grúa potente y una tripulación experimentada. Entonces, ¿cómo podría haberlo logrado una población de hace cientos de años sin una grúa de este tipo o incluso sin instrumentos básicos de palanca? Pero nuevamente, a pesar de que los Sodelers pudieron transportar las enormes piedras a Nammadol de alguna manera, luego levantarlas y colocarlas sin poleas ni palancas, esto todavía deja un agujero en la explicación. En la época de la dinastía Sodeler, se estima que la población de toda la isla de Pohnpei era de entre 20.000 y 30.000 personas, incluidos niños y ancianos. Simplemente, esta población no se alinea con la mano de obra requerida para completar un proyecto como Nammadol. La isla desolada apenas podía soportar la vida cotidiana de sus habitantes, y mucho menos una empresa como la construcción de Nammadol. Algunos han estimado que, dada la población de Pohnpei y la cantidad de personas en edad laboral en la isla, la creación de Nammadol habría llevado más de 3 siglos. Lo que todo esto significa es simple. Aunque los científicos creen que Nammadol fue construido por la dinastía Sodeler hace unos 800 años, en realidad no tienen idea de cómo se construyó. Para responder a esta pregunta, es posible que tengamos que buscar en otro lugar. Según la historia oral del pueblo pohnpeiano, Nammadol tiene un origen muy específico. Comienza con la historia de un grupo de 7 hombres y 9 mujeres que parten de algún lugar al otro lado del océano en busca de un nuevo hogar, en algún momento del pasado lejano. Durante su viaje se encontraron con un espíritu pulpo que los dirigió a una isla desconocida en el Océano Pacífico. Pero era un truco, y cuando llegaron, la isla no era más grande que una canoa, ni siquiera lo suficientemente grande como para sentarse allí. Afortunadamente, los viajeros poseían poderes mágicos que les permitieron sacar al resto de la isla por encima del agua, y allí se asentaron, construyendo un altar de piedra en el medio, y llamaron a la isla Pohnpei, que significaba sobre un altar de piedra. A lo largo de los siglos, 5 grupos más de colonos llegarían a la isla, cada uno trayendo conocimientos mágicos secretos sobre cómo mover montañas, levantar arrecifes y dar forma a la isla, construyendo con el tiempo una civilización floreciente. Eventualmente llegó un 7º grupo, trayendo a los hechiceros más poderosos hasta el momento, los hermanos Olisipa y Olosopa. Fueron estos hermanos quienes construyeron Nammadol utilizando sus poderes mágicos para hacer volar enormes piedras de basalto por el aire como si no tuvieran peso, y apilándolas en islotes, canales, paredes y edificios. Tan poderosa era su magia que los hermanos conquistaron Pohnpei, fundando lo que se conoció como la dinastía Sodeler. De alguna manera, esta historia oral completa la historia de la isla de Pohnpei en un tiempo anterior a que se escribiera la historia. Una historia de conquista, construcción de civilizaciones y gobierno dinástico, explicada a través de un mito dramático. Pero mira más de cerca la historia, y específicamente la habilidad de los hermanos Olisipa y Olosopa para hacer levitar enormes piedras que pesan hasta 50 toneladas por el aire usando algún tipo de magia. Algunos han sugerido que esto no era magia y que la historia no era un mito en absoluto, sino más bien la memoria popular de una tecnología perdida. Pero, ¿qué tipo de tecnología perdida podría haber permitido a un pueblo antiguo levitar piedras enormemente pesadas por el aire? Si has visto nuestro canal antes, probablemente ya sepas la respuesta. Se llama levitación acústica y se describe como una técnica para levantar piedras pesadas haciendo coincidir la frecuencia del sonido de la materia, haciéndola ingrávida y moviéndola a su lugar.
Considera los antiguos sitios megalíticos de todo el mundo construidos con enormes piedras que aparentemente habría sido imposible para los antiguos mover y mucho menos utilizar para la construcción. Desde Stonehenge hasta la Gran Pirámide de Giza y muchos otros. Según algunos, la existencia de estos sitios megalíticos sugiere que los antiguos pudieron haber dominado el arte de la levitación a través de sonidos u otros métodos oscuros que les permitieron desafiar la gravedad y manipular objetos masivos con facilidad. A la intriga se suma el hecho de que en casi todas las culturas donde existen estructuras megalíticas hay algún tipo de leyenda que dice que las enormes piedras se movían por medios acústicos, ya sea por los hechizos cantados por los magos, por canciones secretas o por enormes gongs, trompetas, liras o címbalos. Si deseas saber más sobre los secretos de la levitación acústica, asegúrate de ver nuestro vídeo que explora el tema en detalle haciendo clic en la esquina superior derecha o abriendo el enlace en el comentario fijado en la parte superior. Pero, ¿podría haberse utilizado la levitación acústica en Nammadol? ¿Será el secreto detrás de un pueblo antiguo que movía y apilaba piedras de muchas toneladas, registrado en la historia local como dos hermanos con poderes mágicos? Quizás. O quizás haya otra explicación para Nammadol que es aún más increíble. Durante siglos, la tradición pompeyana ha advertido sobre los terribles poderes asociados con Nammadol. Los lugareños creen que el sitio es atendido por espíritus colocados allí por los antiguos para protegerlos de los forasteros, y que cualquiera que perturbe el sitio será maldecido. Tal vez esto solo sea un mito promulgado por los lugareños para disuadir a las potencias coloniales de dañar su historia. Pero, ¿y si no lo es? Los forasteros de Europa llegaron por primera vez a la isla de Pohnpei a principios del siglo XIX, después de lo cual inmediatamente tomaron nota de las ruinas de Nammadol. Uno de los primeros en hacerlo fue el cirujano de un barco mercante llamado Dr. Campbell, quien registró elocuentemente el sitio en un artículo de 1836 titulado Isla de la Ascensión. En sus palabras, Nammadol fue la obra de una raza de hombres que supera con creces a la generación actual, sobre cuya memoria han rodado muchas eras y cuya historia el olvido ha ensombrecido para siempre, cuya grandeza y cuyo poder solo ahora se puede rastrear desde los restos dispersos de las estructuras que han levantado, que ahora ondean con árboles de hoja perenne sobre las cenizas de su gloria pasada, dejando a la posteridad el placer de la especulación y la conjetura. Durante décadas, eso fue todo el conocimiento europeo sobre Nammadol, especulaciones y conjeturas. Hasta la década de 1870, cuando un antropólogo polaco llamado John Kubary llegó a Pohnpei en medio de un viaje histórico. Kubary había aceptado un trabajo en una empresa comercial en 1869 que lo envió por todo el mundo a las islas del Pacífico. Allí visitó las islas de Samoa, Palau, Ebon, Yaluit y otras, reuniendo muestras nunca antes vistas y ganándose la reputación de ser uno de los mejores coleccionistas de la Tierra. En 1873 llegó a la isla de Pohnpei, donde emprendería la primera exploración y descripción sistemáticas de las ruinas de Nammadol, ya no mirando desde lejos como lo habían hecho los europeos antes que él, sino sumergiéndose en el sitio como antropólogo en un intento de descubrir sus secretos. A pesar de las enérgicas advertencias de los lugareños sobre la maldición de Nammadol, Kubary recolectó numerosos adornos e implementos en el sitio e incluso descubrió criptas inexploradas a las que llamó tumbas reales. Según registra en su obra, todas las tumbas que exploramos estaban llenas de corales. En todas partes encontramos restos de huesos humanos y adornos muy primitivos, pulseras y collares, implementos como hachas de piedra, etc. Las conchas de una especie de spondylus, perforadas en la bisagra y utilizadas como adornos en el pecho, estaban fuertemente representadas. Se ponían en gran número con los muertos en la tumba y parecen haber sido un testimonio especial de la piedad de los nativos. También hemos encontrado alrededor discos en las tumbas, horadados en el medio, tan valorados hoy que sirven como dinero y para adornar el cinto y la diadema. La presencia en la misma bóveda de muchos maxilares inferiores y huesos frontales
indica entierros familiares, y el número de las tumbas particularmente notables que contienen huesos se limita a 13. Concluimos que fueron exclusivamente tumbas de reyes o jefes. Para 1874, Kubari estaba listo para regresar a Europa con su increíble alijo de artefactos recuperados en el sitio. Pero en el camino ocurrió un desastre. En palabras de un comerciante que acompañó el viaje de regreso de Kubari a Europa, mientras su barco intentaba maniobrar a través del estrecho paso oceánico en Jalhuit, cerca de las Islas Marshall, en lugar de dirigir el barco hacia el brazo sur del paso que conduce al fondeadero, Becker, el capitán, llevó su popa a una punta de arrecife que divide el paso principal en los brazos norte y sur. Él culpó al mal gobierno del barco, pero otros lo atribuyeron a su estupidez. El barco estaba totalmente abandonado esa tarde y sus manos tomaron sus cuarteles en o cerca de la estación de Capel. Durante el día siguiente, el mar se levantó y rompió sobre el barco que yacía con su cubierta hacia el mar. Sus escotillas quedaron a la deriva, la carga fue arrastrada y luego sus cubiertas volaron arriba. A las 3:30 de la tarde cayó el palo mayor. A la mañana siguiente, el bergantín estaba completamente destrozado y no se veía nada, excepto un montón confuso de hierro roto y retorcido, aparejos de alambre y algunas vergas maltratadas. Así como así, el barco se perdió y cientos de cajas de Kubari que contenían gran parte de la historia de Nam Madol se hundieron en el fondo del océano, perdidas para siempre. Para Kubari el naufragio fue devastador, pero desafortunadamente las cosas solo empeorarían para él. En 1879, la empresa comercial para la que trabajaba quebró, dejándolo sin empleo. Decidió quedarse en una plantación que había comprado en Pohnpei, donde se casó con una mujer local y tuvo 2 hijos. Sin embargo, trágicamente, ambos niños murieron en la infancia. Luego, en 1882, la plantación de Kubari fue demolida cuando un huracán pasó por la zona. Los pocos cocoteros que quedaron en pie fueron rápidamente aniquilados por una plaga de escarabajos que siguió al huracán. Sin ningún otro lugar a donde ir, Kubari se dedicó lentamente a reconstruir su plantación, aceptando trabajos intermitentes con empresas comerciales o museos, que lo enviaban a recorrer las islas del Pacífico cuando podía. Eso fue hasta 1895, cuando los pompeyanos locales se rebelaron contra el dominio español sobre su isla y destruyeron por completo la plantación de Kubari de una vez por todas. Sin esperanza y sin un centavo, Kubari se suicidaría en 1896. ¿Era esta la maldición de Nam Madol en acción? ¿Se había traído Kubari esta terrible racha de desgracias cuando retiró artefactos y huesos del sitio en 1873 y 1874? A principios del siglo XX, Pohnpei había llegado al dominio alemán y el puesto de gobernador había sido otorgado a un hombre llamado Victor Berg, un individuo mezquino y vicioso que había pasado gran parte de su vida adulta en las islas del Pacífico. A pesar de que los lugareños le advirtieron fuertemente que no lo hiciera, Berg comenzó a explorar Nam Madol en 1907. En lo profundo del complejo descubrió una tumba sellada que se dice que contiene los restos de los antiguos gobernantes de Pohnpei. Sorprendentemente, dentro de la tumba, Berg encontró restos óseos diferentes a los que había visto antes. Los huesos eran enormes, aparentemente pertenecientes a una raza de gigantes de unos 10 pies de altura. ¿Era esto posible?, se preguntó Berg. Y si es así, ¿quiénes eran estos gobernantes antiguos gigantes? La noche de su descubrimiento, mientras Berg intentaba dormir, una tormenta salvaje se abatió sobre la isla, golpeando el terreno con relámpagos y lluvias torrenciales. En la distancia, Berg y otros juraron haber escuchado el sonido de caracolas resonando en las montañas de Pohnpei, mientras, aún más extraño, extraños orbes brillantes supuestamente llenaban el cielo mientras la tormenta rugía. Al día siguiente, cuando la tormenta parecía haber pasado, Berg estaba decidido a continuar su trabajo en Nam Madol, pero, mientras se dirigía al sitio, de repente se detuvo y sin previo aviso, cayó muerto donde estaba. Inmediatamente, los lugareños afirmaron que el destino de Berg se había sellado en el momento en que perturbó a Nam Madol. Su muerte y la tormenta que la predeció
Prueba, afirmaron, de los poderes sobrenaturales que custodian el lugar. Un médico alemán destinado en la isla tuvo otra explicación, proponiendo que la causa de la muerte fuera insolación y agotamiento por calor. Un diagnóstico curioso para un hombre por lo demás sano como Berg, que había estado en las islas del Pacífico durante muchos años y estaba bien acostumbrado al calor. Sin embargo, cómo murió tal vez no sea la pregunta más importante que surge de la historia de Victor Berg. Si su muerte fue resultado de una insolación o de una maldición, aún queda la cuestión de lo que Berg descubrió antes de morir: restos óseos que parecen pertenecer a gigantes. La historia oral dice que los hermanos que construyeron Nammadol eran hechiceros. ¿Podrían también haber sido gigantes? ¿Podría esto explicar cómo pudieron mover piedras tan pesadas? Una cosa es segura: esta no fue la última vez que los gigantes se conectaron con Nammadol. Después de la Primera Guerra Mundial, el control de la isla de Pohnpei pasó a manos de Japón. Al igual que los que habían gobernado la isla antes que ellos, los japoneses también se dedicaron a investigar a Nammadol. Sin embargo, lo que supuestamente encontraron fue mucho más allá de cualquier cosa anterior. Hoy en día, el registro del gobierno de Japón sobre Pohnpei está fragmentado y en su mayoría falta, ya que muchos registros japoneses del área se perdieron al estallar la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, algunas fuentes restantes indican que antes de la guerra, los científicos japoneses descubrieron que las ruinas existentes de Nammadol, construidas sobre el arrecife de coral, eran solo una pieza de rompecabezas, que de hecho, Nammadol se extendía más hacia el océano y debajo de las olas, así que en realidad era toda una ciudad hundida. Fue allí donde se dice que los japoneses encontraron enormes ataúdes de platino en el fondo del océano. Increíblemente, cuando rompieron los ataúdes para llevarlos a la superficie, supuestamente encontraron los restos óseos de humanos gigantes de 10 pies de altura dentro de ellos. ¿Puede ser esto realmente cierto? Lo que es particularmente interesante acerca de estos hallazgos, como los hallazgos de Berg antes que ellos, es que la idea de que existió una raza de gigantes en algún momento del pasado lejano no se limita a Nammadol. De hecho, aparece a través de las tradiciones humanas. En el libro de Génesis, por ejemplo, hay un registro de una raza de gigantes en el pasado conocida como los Nefilim. Incluso en los tiempos modernos se han descubierto enormes esqueletos que aparentemente pertenecen a gigantes en todo el mundo, en los Estados Unidos, África, la selva amazónica, Asia y otros lugares. ¿Es posible que la existencia de gigantes en algún momento del pasado lejano pueda explicar a Nammadol? Si suena imposible, querrás ver nuestro vídeo que reúne toda la asombrosa evidencia descubierta en los tiempos modernos, que sugiere que los antiguos gigantes eran reales y coexistieron con los primeros humanos. Entonces, es posible que desees echar un vistazo a nuestro vídeo sobre el libro de Enoch, que en un momento fue parte del canon judío y cristiano antes de que fuera censurado, y cuenta una historia de la humanidad completamente diferente a la que conocemos hoy. Uno centrado en gigantes y salvajes que pusieron en peligro y saquearon a la humanidad. Pero tal vez, para encontrar una respuesta al misterio de Nammadol, necesitamos ir más allá de los huesos gigantes supuestamente encontrados allí y centrarnos en los ataúdes de platino en los que fueron descubiertos. El hecho es que los ataúdes de platino no son lo único que se ha descubierto frente a las costas de Nammadol. En 1939, un explorador y autor alemán llamado Herbert Rittlinger, que había visitado Nammadol durante el tiempo que estuvo bajo el control japonés, escribió sobre lo que se había encontrado allí en su libro El océano inconmensurable. Según Rittlinger, los descubrimientos frente a las costas de Nammadol, de hecho, fueron mucho más allá de los ataúdes de platino. Como él escribió, debajo del océano había un centro brillante y espléndido de un célebre reino que había existido allí hace incontables milenios. Los informes de fabulosas riquezas habían atraído a los buscadores de perlas y a los comerciantes chinos a investigar el lecho marino en secreto, y todos los buceadores se habían levantado de las profundidades con historias increíbles. Habían podido caminar en el fondo en calles bien conservadas, cubiertas de mejillones y corales. Abajo había innumerables bóvedas de piedra, pilares y monolitos.
Lo que los buscadores de perlas no encontraron fue descubierto por buzos japoneses con equipos modernos. Ellos confirmaron con sus hallazgos lo que relataban las leyendas tradicionales de Pohnpei: la gran riqueza en metales preciosos, perlas y barras de plata. En otras palabras, Nammadol era solo una parte de una asombrosa ciudad antigua perdida hace mucho tiempo bajo las olas del océano. Curiosamente, esto se alinea con la leyenda pompeyana que habla de otro reino bajo el océano frente a las costas de Nammadol. En tiempos más modernos ha surgido más evidencia que respalda esta teoría. En las décadas de 1970 y 80, los arqueólogos observaron una extensa red de túneles y cuevas debajo de Nammadol que conducían al océano. Un equipo siguió esta red hasta una colección de pilares y estructuras de piedra a unos 100 pies bajo el agua, especulando que era solo el comienzo de una vasta red de ruinas submarinas. Pero desde entonces no se ha llevado a cabo ninguna investigación a gran escala para determinar qué podría haber debajo del océano. ¿Podría realmente haber otro reino bajo el océano? Y si es así, ¿quién lo construyó y de dónde vino? Algunos creen que ya saben la respuesta. En este canal hemos cubierto en detalle el legendario continente perdido del Mu. Para los no iniciados, la idea fue presentada por primera vez a fines del siglo XIX por un arqueólogo llamado Augustus Le Plongeon, quien afirmó que mientras trabajaba en la península de Yucatán se había encontrado con una serie de transcripciones mayas antiguas que hablaban de un antiguo continente perdido llamado Mu, que se había hundido bajo el océano en algún momento en el pasado lejano. La idea fue retomada en las décadas de 1920 y 30 por un hombre llamado James Churchward, quien afirmó que durante su tiempo como soldado en la India británica se había enterado de un conjunto de antiguas tablillas de arcilla que hablaban de un antiguo continente perdido en el Océano Pacífico llamado Mu. Según Churchward, el continente, que se extendía 3.000 millas de norte a sur y 5.000 millas de este a oeste, albergaba una antigua civilización avanzada que existió hace 50.000 años, antes de hundirse repentinamente en el fondo del océano y desaparecer para siempre. Dada la ubicación de Pohnpei en el Océano Pacífico, algunos creen que Nammadol representa las afueras del legendario continente perdido. De hecho, esto fue propuesto por el propio Churchward en 1926, antes de que se descubrieran los ataúdes de platino o los túneles subterráneos. ¿Podría esto realmente ser posible? ¿Podría otro reino bajo el océano, frente a las costas de Nammadol, ser realmente los restos de una antigua civilización avanzada de decenas de miles de años en el pasado? Algunos dicen que hay aún más evidencia que dice que sí. La isla de Pohnpei, aunque aparentemente se encuentra en el medio de la nada, de hecho se encuentra en un lugar notable del globo, justo en medio de una zona de 300 millas de largo en la que nacen los tifones, donde se desarrollan las primeras etapas de su poder y severidad. Hoy en día sabemos que los tifones se forman no solo como resultado de las corrientes de aire frío que chocan con las aguas cálidas del océano, como se ha postulado durante mucho tiempo, sino que también tienen un componente electromagnético. Dada su ubicación, algunos miran las enormes piedras de basalto de Nammadol, que tienen fuertes propiedades electromagnéticas, y proponen que deben haber sido colocadas allí para descomponer las cualidades electromagnéticas de los tifones cuando intentaban formarse, haciéndolos liberar su energía en forma de aguaceros y protegiendo la zona. En otras palabras, Nammadol no es una ciudad antigua, sino una especie de proyecto de modificación del clima construido intencionalmente. Esto ya sugería una capacidad tecnológica más allá de lo que es posible en los tiempos modernos, pero algunos lo han llevado aún más lejos, profundizando en las propiedades electromagnéticas de Nammadol. Considera que la isla de Pohnpei produce una ligera actividad sísmica constante, que genera piezoelectricidad. Algunos creen que cuando esta piezoelectricidad se encuentra con las gigantescas piedras de basalto magnetizadas dispuestas en canales, muros y torres en Nammadol, el sitio se convierte en una fuente de energía. Como el autor Frank Joseph describió en un libro sobre el tema, transformar el campo magnético vertical natural del basalto en una espiral amplificaría el poder de cualquier descarga piezoeléctrica, haciéndola girar en un circuito cada vez más estrecho, y luego
enfocando el haz de su corona concentrada hacia el cielo. Más simplemente, Nammadol nunca fue una ciudad, ciertamente no en el sentido ordinario de la palabra, sino una central eléctrica indudablemente construida por los antepasados de los pompeyanos. Increíblemente, esto suena similar al trabajo pionero de Nikola Tesla, quien propuso algo similar para su legendaria torre Wardenclyffe a principios del siglo XX. Si aún no has oído hablar del trabajo de Tesla sobre este tema, debes ver nuestro vídeo que examina la creencia de Tesla de que la Tierra podría bombearse para obtener electricidad y cómo pensó que podría hacerse. El enlace también está en la esquina superior derecha y en la sección de comentarios. Es posible que los habitantes de Pohnpei hayan estado trabajando con el tipo de fuente de energía propuesta por Tesla hace miles o decenas de miles de años. ¿Podría Nammadol realmente haber sido una antigua central eléctrica alimentando una civilización antigua avanzada? Al menos una cosa está clara. Incluso si Nammadol es simplemente un megalito de 800 años construido por la dinastía Sodeleur, se erige como una de las estructuras más asombrosas de la Tierra. Pero podría ser mucho más que eso. La clave de los secretos del pasado de la humanidad, del mítico continente de Mu y de una antigua civilización avanzada.